Hola, un saludo cordial. Soy Iván Armando Suárez Guzmán, estudiante de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de Santo Tomás. Y en esta ocasión estaré presentando este video para la asignatura Derecho Comercial. Y estaremos abarcando la siguiente temática, la cual es competencia desleal y propiedad intelectual. ¿Qué es la competencia desleal? Se entiende por competencia ilícita o desleal todo aquel comportamiento que pueda encuadrarse usando elementos objetivos de análisis como contrario a las exigencias de buena fe, dentro del plano de comercio con el propósito de incitar la compra de un producto en un enclave determinado, afectando negativamente y mermando la libre decisión y elección del comprador. ¿Sabes qué es la competencia desleal? Es una práctica ilícita basada en la distorsión del libre mercado para obtener una ventaja competitiva al fin de regular qué conductas podían encuadrarse en el concepto de según la ley 3 del 91 y ello porque esta práctica está prohibida, pero tiene manifestaciones que es necesario realizar en un estudio a profundidad. Seguimos tocando el tema de competencia desleal, abarcando los diferentes conceptos. ¿Qué es la competencia desleal? La competencia ilícita lo es por atentar contra los intereses de los participantes en el mercado, de modo que es toda aquella conducta realizada en el mercado con fines concurrenciales que beneficia al infractor a costa de los demás participantes en el marco económico. En definitiva, se trata de una práctica antisocial, de ahí que se haya prohibido regulándose con cierto detalle en la norma antes citada. Debemos tener en cuenta unos aspectos importantes de la competencia desleal. En primer lugar, cabe señalar que si ese tipo de competencia está prohibida es porque resulta antisocial. Por tanto, se consideran desleales los actos objetivamente contrarios a la buena fe. En segundo lugar, según la ley, solo se aplica a abusos concurrenciales. Por tanto, quedan fuera de su ámbito las prácticas abusivas de otro tipo, como puedan ser los incumplimientos en materia laboral o medioambiental. Por último, cabe señalar que todo acto desleal lo es en la medida en que pueda distorsionar el comportamiento económico de los agentes de mercado. En ese sentido, no cabría señalar como abusivo el acto que no tendiera a, primero, hacer que el consumidor medio elija una u otra oferta u oferente. Segundo, forzar a la contratación o hacerlo de un modo determinado. Tercero, imponer una forma de pago. Cuarto, obligar a la conservación de bienes o servicios adquiridos o contratados. Quinto, abstenerse de ejercitar derechos contractuales o propios de los consumidores. Así, la práctica desleal es que le merma la capacidad de decisión del consumidor medio, lo que implica una protección extra cuando el público al que pretende afectarse tiene afectada su capacidad de comprensión, es decir, el acto que no podría ser desleal con respecto a un público tecnificado o formado podría hacerlo con respecto a un público infantil o más crédulo, por ejemplo. Actos de engaño. El primer tipo de actos desleales regulando en la norma son los actos de engaño. Estos incluyen las manifestaciones de información falsa, también aquellas que se vean veraces pero induzcan al error al destinatario. Por supuesto, deben darse los elementos generales antes mencionados. Segundo, actos de confusión. Los actos de confusión son los que pretenden hacer pensar al destinatario que el prestador del servicio, la actividad o el propio establecimiento no es el prestador original sino un tercero. En ese sentido, se incluyen aquellos actos que asocian el origen del servicio a un competidor. Tercero, actos de omisiones engañosas. Como su nombre indica, este género de actos oculta elementos informativos determinantes del comportamiento económico del consumidor. También se sanciona la información confusa, ambigua o ininteligible. Cuarto, o siguiente punto, prácticas agresivas. Son agresivas las prácticas que disminuyen la libertad de elección del consumidor. Se entienden como tales el acoso, la coacción, el uso de fuerza. En definitiva, se trata de ubicar al cliente en una situación que no pueda decir que no. Siguiente, actos de denigración. Los actos de denigración en este contexto se refieren a un tercer prestador de servicios. Básicamente,
Estos actos se socavan la reputación del competidor para evitar que el consumidor opte por contratarlo a él. Actos de comparación. La comparación en un competidor puede ser abusiva, ya que se relaciona con otras prácticas como la denigración, imitación o explotación del prestigio ajeno. Sin embargo, la norma permite que un prestador de servicios compare su oferta con la de otros siempre y cuando ambos servicios o productos tengan el mismo objetivo. La comparación sea objetiva y verificable. No pueden compararse productos con diferentes denominaciones de origen. Tampoco puede presentarse un producto como una imitación o réplica de otro protegido. Actos de imitación. La imitación es desleal, siempre que vulnere derechos de exclusiva o genere asociación. Esto incluye la imitación sistemática de prestaciones cuando con ello se intenta obstaculizar la actuación comercial del competidor. Explotación de la reputación ajena. Evidentemente la explotación de la reputación ajena está prohibida por generar confusión en el consumidor. Además, un aprovechamiento del entramado comercial de un tercero. Sigue violación de secretos. Se reputa desleal la explotación de secretos comerciales o industriales de un tercero, y ello en el caso de haber accedido a los mismos lícitamente, siempre que no se cuente con autorización para explotarlos. Dentro de esta categoría se incluye la prohibición del espionaje industrial. 10. Inducción a la infracción contractual. La inducción a la infracción contractual consiste en intentar que cualquiera de los stakeholders de la competencia incumpla sus obligaciones. Por ejemplo, puede pretenderse que un proveedor rompa su relación comercial o que un investigador quiebre sus obligaciones laborales. Violación de normas. Evidentemente todo empresario está sujeto a la ley. Incumplirla activará los mecanismos represivos o despertará la responsabilidad civil, administrativa y penal correspondiente, significativa. Se considera también como un acto de competencia abusiva. Discriminación y dependencia económica. La discriminación refiere al trato no igualitario a los consumidores. Por ejemplo, no se puede negar el acceso al servicio de clientes de determinada zona o encarecer el servicio para el público de determinada religión. Respecto a la dependencia económica, se refiere a la prohibición de aprovecharse de la situación de determinados clientes que por su situación económica dependen del prestador y no pueden acceder a servicios de un tercero. Venta a pérdida. Aunque la fijación de precios es libre, la ley prohíbe ofrecer precios por debajo de su precio de adquisición. Además deberán concurrir otros requisitos. 1. Que se trate de inducir a error sobre el nivel de precios del sector, o que busque desacreditar los productos de establecimientos y ajenos eliminarlos del mercado. Además, publicidad ilícita. En este caso se debe realizar una remisión de la Ley General de Publicidad. El uso de la publicidad considerada ilícita por esta norma se reputa como competencia abusiva. Bueno, ya siendo este caso, pasamos a otro punto que es la propiedad intelectual. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es un tipo de propiedad que implica el derecho de goce y disposición sobre las creaciones de talento o el ingenio humano producidas por su creador. Esta rama del derecho comprende entre otros los derechos de autor y conexos, la propiedad industrial y los derechos de objetor sobre las variedades vegetales. En Colombia, el régimen intelectual lo constituye principalmente el conjunto de normas dictaminadas por la Comunidad Andina de Naciones, de la cual hacen parte Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, por quienes por medio del Acuerdo de Cartagena 1969, las principales en materia de propiedad intelectual son la Decisión Andina 351/93 en Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Decisión Andina 486 del 2000 en Propiedad Industrial y la Decisión Andina 345/1993 en Derechos de Obtentor sobre Variedades Vegetales. No obstante, estas normas se rigen por el principio de complemento indispensable, por el cual las legislaciones nacionales que no sean contrarias a la norma comunitaria desarrollen asuntos de la misma materia seguirán aplicando en el territorio del país, miembro de la Comunidad Andina de Naciones, como el caso de la Ley 23 de 1982 sobre el derecho de autor y derechos conexos. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la propiedad intelectual se encuentra regulada, entre otros, por el Acuerdo 35 de 2003 con el Consejo Académico y la Resolución 03 de 2012. La propiedad intelectual y su importancia actual. El término propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano.
sean los campos musicales, sean los actos científicos, artísticos, literarios o industriales. Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados. El resultado del esfuerzo intelectual humano a menudo se manifiesta como un conocimiento nuevo u original, o una expresión creativa que agrega una calidad deseable a un producto o servicio comercializable. En efecto, distintos elementos proporcionan productos intelectuales con atributos que de un modo u otro mejoran la calidad de vida de las personas. Estos elementos pueden llamarse iniciativa humana, ingenio, creatividad, inventiva, inspiración repentina, revelación o nueva visión de hechos observados, los que pueden o no ir acompañados de experimentación, pruebas y errores, conocimientos técnicos, trabajo de equipo, oficio, sensibilidad, estética, etc. De esta forma, la creación intelectual puede implicar la solución de un problema técnico con cualidades funcionales más deseables o desembocar en la creación de algo estéticamente agradable para satisfacer una necesidad o deseo humano que pueda ser utilitario, sensorial, social, cultural, mental, espiritual o religioso. Estos elementos que añaden valor o calidad de vida son la base de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual siempre tiene importancia para proteger la creación del intelectual del ser humano. Por eso no es sino en pleno siglo XXI que la legislación de propiedad intelectual se ve más necesaria que nunca. Los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la materia prima de innovaciones que resultan esenciales para los países que quieran lograr un desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. Para promover este desarrollo es necesario contar con una legislación de propiedad intelectual sólida que otorgue estabilidad y seguridad jurídica a la creciente creación intelectual. Dos razones pueden aducirse para explicar que los países promulguen leyes de propiedad intelectual. En primer lugar, para proteger legalmente los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto a las mismas. Y en segundo lugar, para incentivar la creatividad y la aplicación de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico social. No siendo más, aquí dejo explicado yo para la materia derecho comercial en qué consisten estas dos temáticas, la propiedad intelectual y el derecho comercial. Espero sea de su agrado.